Qué gusto nuevamente encontrarnos esta mañana con todos y cada uno de ustedes. Le deseamos lo mejor ahora que estamos en vacaciones. Los chicos, los jóvenes están pues levantando un poco más tarde, pero los padres de familia también descansando un poquito más. Y nosotros les deseamos, como reiteramos, lo mejor, que lo pasen extraordinariamente bien y que tengan un día lleno de bendiciones. Vamos a hablar esta mañana de un tema que debe preocuparnos y que realmente es una muy buena noticia, porque no todo tiene que ser malo en este país. Se habla de un acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea, económicamente hablando. Ha estado de moda hablar en los últimos tiempos de los tratados de libre comercio, de los procesos de integración. Así es que, ¿qué es lo que tiene que ver en el fondo esta decisión tomada tanto por los gobiernos de la Unión Económica Europea y el gobierno ecuatoriano? ¿En qué nos beneficia a los ecuatorianos? Para hablar de este tema, esta misma mañana hemos invitado al economista Luis Luna, experto en comercio internacional. Muchísimas gracias, economista. Me parece muy interesante y es alentador saber que eventualmente esto puede traer beneficio a los ecuatorianos. ¿Usted pudiera explicarnos, por favor, en qué consiste este acuerdo que nuestro país ha firmado con la Unión Europea? Bien, muchas gracias. Bien, la Unión Europea hace varios años le planteó a los países andinos la suscripción de un acuerdo que se llama multipartes. En su origen estuvieron participando los 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pero después se desmarcó Bolivia, porque dijo que la verdad no le interesaba, y poco tiempo después nosotros también hicimos lo mismo, en el sentido de que no era oportuno para el Ecuador, porque la posición del presidente de la República era siempre la de que no tenía por qué suscribir acuerdos comerciales. Con el paso del tiempo se vio la necesidad de que las negociaciones que se habían ya suspendido se las retome, y efectivamente se las retomó hace aproximadamente un año, un poco más, y el actual ministro de Comercio Exterior ha dirigido un equipo que felizmente ha llegado a un buen final. Es decir, tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea que no tiene un efecto inmediato. O sea, hay un proceso que seguir que seguramente nos llevará hasta el año 2016 o principios del año 2017, porque estos acuerdos tienen que pasar por la aprobación de los parlamentos. Y como usted sabe, en la Unión Europea hay 28 parlamentos ahora, ¿no es cierto? Cada uno de los países tiene que dar su visto bueno. Que representan, decía la cifra, 520 millones de personas, ¿no? Es alrededor de bien grande, ¿no? 520 millones de personas, pero además con un ingreso per cápita muy alto, ¿no es cierto? Un promedio, es un gran mercado para un promedio de 20.000 o algo así dólares por persona. De manera que para el Ecuador pues es un mercado potencial muy importante, pero mercado real hoy es la tercera parte de nuestras exportaciones, y es decir, de nuestras exportaciones no petroleras, y fundamentalmente de productos que por no depender del petróleo pues son originados en más de alrededor de 1.500 empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, que están vendiendo en el mercado europeo. Este acuerdo lo que le beneficia a nuestros exportadores, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes es que no nos van a cobrar impuestos. Básicamente, ¿qué productos se benefician? Bueno, de origen en este momento los que se beneficiarían serían fundamentalmente el banano, que es el primer producto que nosotros vendemos allá, luego el camarón, el atún, otros elaborados del mar, y algunos productos industriales de menor cuantía, ¿no es cierto? El banano es alrededor de $1.000 millones, entre el atún y el pescado son otros $1.000 millones, y los otros $1.000 millones se componen de otro tipo de productos de menor jerarquía. Ya en términos de la población, sería muy interesante ejemplificar cómo es que vamos a tener una retribución de beneficio frente a este acuerdo comercial con la Unión Europea. Bueno, para nosotros, desde mi punto de vista, el beneficio viene por los dos lados. Viene por el lado de que nosotros vamos a poder exportar mucho más, y también por el lado de que vamos a poder importar sin aranceles una serie de productos que para el Ecuador son básicos. O sea, por ejemplo, ¿no? Podemos comprar allá, por ejemplo, maquinaria pesada. Ya. Maquinaria que nosotros nunca la vamos a poder producir, o por lo menos nos demoraremos mucho tiempo en tener un mercado como para esos productos, entonces eso vale la pena traerlo de allá.
productos químicos en los que Alemania, por ejemplo, es un país pionero en el mundo en el desarrollo de la industria química, productos farmoquímicos para derivar en la industria farmacéutica y otros productos que son de gran importancia para el país y que procede de países en los cuales la calidad es una virtud, ¿no es cierto? La calidad alemana, la calidad de los productos italianos, franceses, pues no es Por ejemplo, el tema de la importación de vehículos desde Europa. También los vehículos, habrá que ver cuáles son los términos en los que se ha considerado la importación de los vehículos. Indudablemente en ese caso lo que supongo habrán negociado, nosotros todavía no tenemos esos textos, pero supongo que habrán negociado algún proceso de complementación entre la industria europea que tiene largos años de desarrollo y la industria de ensamblaje automotriz nuestro, para que nos abastezcan de determinadas partes y piezas para determinados vehículos, o eventualmente puede ser una situación la de que se establezca alguna planta de ensamblaje acá. Es decir, que incluso pudiéramos nosotros, los industriales automotrices ecuatorianos, importar este tipo de maquinaria desde Europa, lo cual en un momento determinado, ¿cree usted que no es crear falsas expectativas a la opinión pública ecuatoriana, pero podría abaratar el precio de los vehículos, le pregunto usted? Evidentemente, si es que las condiciones para la importación de los vehículos determinan un arancel muy bajo o simplemente no cobrar aranceles y eliminar otro tipo de restricciones, los vehículos pues van a tener un precio más asequible. Es decir, no solamente es el titular de que hemos firmado un acuerdo con la Unión Europea, sino que esto trae beneficios realmente a la economía y a cada uno de los ciudadanos de nuestra nación. En el tema de inversiones. También hay dos o tres aspectos fundamentales que no son comercio de bienes. El uno es comercio de servicios. Usted sabe, los europeos tienen telecomunicaciones, servicios financieros, servicios de electrónica, que son de mucha fama a nivel mundial y que nos pueden abastecer a nosotros de esos productos. Un primer caso y que es importante para nosotros. El segundo caso es el de la inversión extranjera. Si otros países ven que nuestra posibilidad de acceder al mercado europeo está abierta, ellos pueden venir al Ecuador e instalarse acá con sus inversiones. Esas inversiones, si son para exportación, necesitan tecnología de punta. Entonces, también la tecnología vendría aparejada con la inversión. Eso es fundamental para el país. Ahora, lo que hay que pedir es que el gobierno no solamente firme el acuerdo comercial, sino que se alinee en determinados aspectos con los requisitos que debe tener un acuerdo comercial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos alineamientos? El dar seguridad jurídica, el dar estabilidad política. No porque el presidente no cambie no significa que no hay inestabilidad política. Hay inestabilidad política cuando los ministros rotan cada determinado tiempo muy corto. Y entonces apenas están adaptándose a su cartera de Estado cuando ya los pasan a otro lado. Entonces no hay un buen ahí también político. tiene que haber una estabilidad. Una continuidad, como diría. Una continuidad. Y por otro lado, la parte de la tecnología, ¿no? Es muy importante el que venga tecnología que nosotros nos capacite para exportar. Cuando hablamos de inversión, en cambio, estamos hablando, yo creo, de generación de trabajo. Efectivamente, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta acá es que los opositores a este tipo de acuerdos hablan de los exportadores y dicen son pocos exportadores y ellos son los que se benefician. No es cierto, el beneficio en el caso de la exportación irradia a una cantidad enorme de productores, sobre todo en el campo agrícola y en el agroindustrial, ¿no? Mucha gente que trabaja en esos ámbitos sirve de abastecedor a los exportadores para que se venda en el mercado internacional. No se puede esperar que cada uno de nosotros sea un exportador, porque no sabemos las técnicas, no sabemos los procedimientos, no sabemos las exigencias de calidad. Por ejemplo, tenemos que buscar gente que sepa del mercado, que lo conozca el mercado, que pueda acceder a él y poder vender los productos en buenas condiciones. Para muestra basta un botón. Esto es apenas una señal de lo positivo, que es ensanchar y ampliar los mercados a nivel internacional. Qué pena que en los Estados Unidos no pudimos llegar a un acuerdo, pero esto de llegar a una concreción respecto de lo que ha significado este acuerdo comercial con la Unión Europea realmente nos ha generado una gran expectativa. Sobre eso quería decir algo. Sí, hay un punto
punto muy importante, que este puede ser el principio de una cadena de negociaciones, de acuerdos que puedan tener más o menos los mismos términos, porque ya tenemos un marco al que referirnos. Entonces ya sobre esa base podemos ir y negociar con otros países que pueden ser, por ejemplo, Rusia, que puede ser China, que puede ser Malasia, Singapur, Indonesia, yo que sé, cualquier otro país, de aquellos que tienen un potencial. Claro, por ejemplo, del Acuerdo del Pacífico, ¿no? Donde está México, donde está Colombia, donde está Perú, Chile, ¿no? Perú. Podría ser quizás otro el mercado. gobierno como que está recapacitando, ¿no? Esperemos que sea así y esperemos que sea solamente, que este sea solamente el principio de acuerdos realmente importantes, porque hemos firmado algunos acuerdos comerciales o algunos acuerdos de interrelación, de intercambio de productos que he visto yo, pero con países que no tienen significación o que son pobres o que están muy distantes, ¿no? Entonces lo importante es vincularnos a mercados en donde realmente nosotros vamos a tener beneficio de ida y de vuelta, como es este caso de la Unión Europea. Sí, lo que queda absolutamente claro es que el enclaustramiento económico y comercial no nos va a llevar a los ecuatorianos absolutamente a ninguna parte. Esta mañana quiero agradecer al economista Luis Luna, experto en comercio internacional, que ha tenido la gentileza de venirnos a explicar el alcance de este acuerdo tan importante que nuestro país acaba de suscribir con la Unión Europea. Muchísimas gracias, economista, que ha venido. Gracias a usted. Pues sí, vamos con más información.